Hablando de papamono, el Wall Street Journal nos mencionó La cara. No, porque salta de una cosa a la otra. Eso no... Está con miedo, está con Él todavía ¿Qué está en iba a el decir? obelisco, ¿viste? Fue horrible el enganche, aparte. Pero tiene que ver por los... Pero a ver, son chistes racistas que surgen, por eso lo digo. Entonces digo... ¿Cuál chiste racista? Del churro Juan- pasamos a chistes racistas. O sea, hay una incoherencia. ¿Podemos seguir el hilo, por favor? Bueno, hablando de papamono, lo voy a sostener porque tiene que ver. El Wall Street Journal... No me mires así. El Wall Street Journal salió a hablar, a hacer un artículo, digamos, en estos días, mencionando que Argentina es un país racista. O sea, planteando la posibilidad de que Argentina es un país racista, que ya lo vienen planteando durante todo el Mundial, se estuvo planteando por qué el seleccionado es todo blanco. Había gente en Twitter que ponía una victoria para Argentina es una victoria para el racismo. Mezclan, bueno, temas como la Porque no campaña había del jugadores desierto. negros. Mezclan temas como la campaña del desierto, la inmigración de alemanes en Argentina, que no tiene nada que ver, poco tiene que ver con el nazismo, y si tienen que ver son judíos que se escaparon del... No, habla de otra cosa. No, pero esa no, por eso, ese es el otro tema. Pero son lo que trajo Juan Domingo. Y mezclan los nazis que trajo el peronismo. O sea, Que los yanquis nunca hablan de los nazis que llevaron ellos. que los tienen todos Porque en la NASA. el plan espacial norteamericano era de los nazis. ¿Sí? Totalmente. Ellos podrán justificar de las mil y un maneras, pero de acá, del resto del mundo, ellos pueden ser la policía de cómo pueden manejarse y cómo demás. Bueno, ese es para otro tema. Pero Es más, alguna vez se estudió cuál fue el país que más protegió a los nazis después de la guerra. Alemania. Alemania es el país que se quedó con la mayor cantidad de nazis. Y nunca se lo juzgó. Porque hubo un montón de gente que participó de todas las acciones. Gran parte de la población. Y ellos jamás hacen el mea culpa. Japón, con las atrocidades que hizo, jamás pidió disculpas. es que juzgaron a los jerarcas principalmente. A los jerarcas no los juzgaron ellos. No, Alemania propiamente no. Los juzgaron los aliados. Claro. Los juicios de Nuremberg No fueron propios de fueron Alemania. hechos por los aliados, no por los alemanes. Por eso fue tan histórico después cuando fue el juicio de la Junta. El porque juicio fue de la Junta es el primero. juicio, que se hace en el propio país ante una dictadura, ante un autoritarismo. Porque en esas cosas buenas también somos primeros los argentinos. Como en muchas cosas. Tenemos Con que muchas poner- cosas buenas. Terminamos el programa y, señor director, ponemos a la Argentina al palo, tipo ahí. de Pero a lo fondo. que me refiero, bueno, ellos andan con todo ese tipo de cosas y no... primero, creo que hablan de un país que no conocen, entonces ellos creen que el mundo son ellos, porque las críticas fueron en Europa, básicamente de Francia, Sí. y los norteamericanos no es que fue una periodista que publicó un artículo. Sí. Entonces, Que no fue solo eso, lo están mencionando en muchos países del mundo que nos tratan de racistas a nosotros. Está bien, bueno, pero a ver, el mundo está cambiando mucho y nosotros no cambiamos tanto y parece que ellos no terminan de entenderlo como somos nosotros. Por ejemplo, vos te pones a ver, y esto que se entienda que yo no hago valoración, no digo mejor o peor, pero cómo uno ve un equipo francés de hace 50 años atrás, ¿qué ve? Jugadores blancos franceses. Todos rubios. Ayer parecía la selección de Nigeria. Los blancos franceses estaban en la tribuna. Bueno, igual Francia tiene no está- de todas las nacionalidades, no solo hoy en día tengo la de... Uno de los jugadores eran que colombianos. no pero eran- el resto, no eran franceses. no, pero el resto son franceses, son nacidos en Francia, Sí. son personas Sí. negras, descendientes de africanos. Igual me nacidos en parece que Francia. tan solo hoy en día no es... Y con yo no Francia. lo veo mal, El otro pero me día refiero estuve mirando- a ellos que han sido bastante racistas, y son bastante racistas, Sí. empezar a tener que la selección, los que lo representan, no son lo que era el francés típico. ¿Ustedes vieron Alemania? Alemania también está lleno de jugadores también desde que vienen de descendientes africanos, esto, lo No, otro. pero lo interesante de ayer de Francia es que Gnabry, que lo figura blanco era la alemana, lo minoría. mismo. ¿Entendés? Me vas a decir que un alemán siempre fue, vos veías el equipo, no sé, mirá de los 80, en los 90 o en los 70, no había un solo morocho en Alemania. No, el tema Inclusive es... jugadores nuestros que han ido a jugar allá y han dicho cómo los trataban siendo un poco más morochos y todo El eso. tema es la visión del seleccionado nacional por fuera del mérito. O sea, no preguntarte cuál es el mérito de los jugadores que están ahí, sino, ¿se cumplió con el cupo racial?
Porque entonces es como una película de Netflix. O sea, tenemos que tener, de repente, bueno, tenemos que tener un trolo, una traba, un negro, tenemos que tener el paraguas completo de todo, para que sea correcto para los que estudian en Oxford. Tipo, o sea, eso sería lo que tendríamos que hacer. Ahora que traes lo de las películas, lo que llama la atención además es que si vos pones de reina de Inglaterra a una negra por una cuestión de cupo de género, de cupo racial, en cualquier... Vos ves series que hablan del siglo XVIII y ves la aristocracia que tenés de todos los colores por una cuestión de cupo actual, pero que no refleja la realidad histórica, con lo cual está falseando Creo el que en pasado. The Crown pasó eso, que hay no me acuerdo quién, la verdad que yo lo vi muy de pasada, que también había gente de color étnico que no corresponde a la época. Entonces, Pero con lo cual vos decís, mirá, están porque en servicio es diferente que en... No, ¿qué servicio? Estamos hablando de la aristocracia. Por eso te dije de la Pero por aristocracia. eso, ¿vos lo viste en la aristocracia, en The Crown? Sí, En The Crown yo no lo tengo en The Crown, pero sí en otras que vos decís, pero pará. Depende qué, por ejemplo, se me viene a la cabeza en este momento Bridgerton pero Bridgerton es pura ficción, o sea, está a propósito planteado que es una sociedad en la que sí se daban esas mezclas en esa época. O sea, es ficción. Y después la otra es la de Ana Bolena, pero esa sí es más extraña porque es un trabajo, se supone, más reflejado en una historia real, no es que son personajes ficcionales. Porque es una payasada. Y es una Ana Bolena que sale de Nigeria, no sé. Es una payasada, lo cual desvirtúan todo. Pero bueno, Sí. no me acuerdo por dónde veníamos cuando hiciste la digresión. No, pero el tema es en sí... Estábamos hablando de los seleccionados. No, Claro. bueno, el tema que tienen ellos, el racismo que tienen, que ellos creen que la realidad es la de ellos y lo demás no existe. La otra vez fueron dos jugadores, no me acuerdo si de Uruguay o de dónde, que uno amigo le dijo negrito una cosa y lo sancionaron por decirle negrito, porque eso es terrible. Macho, no entendés como la cultura del Río de la Plata, que el negrito es cariñoso. Entonces, bueno, pero ellos imponen su cuestión cultural y el resto de las culturas no la respetan. Y ahí es donde vos ves que con el supuesto respeto a la diversidad se cagan en la el diversidad. Negrito para uno, por ahí para otros no es el mismo negrito. Es que en Argentina, digamos, o sea, llegó a un punto en el que hay muchos de esas calificativos que no los pueden entender en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no le puede decir al otro negro porque es muy fuerte. Es diferente Es que lo la que pasa es que ellos connotación. todavía no pudieron resolver su problema racial. Claro, Totalmente. pero vienen a querer importarnos categorías o problemas que ellos tienen a nosotros. Pero el problema es... Estábamos hablando antes del inventar problemas. Vos Sí, hablabas el de inventar problema del problemas comunismo. del racismo. Cuando se termina la lucha, se cae la lucha de clases, listo, luchemos por otra cosa. Y entonces en las cuestiones de género, la raza, temas etarios, lo que sea, que sirva para polarizar y dividir y llevar a luchas entre facciones para poder esos grupos que hablaban de la lucha de clases llegar al poder por el apoyo de alguno u otro de otro bando. O sea, el divide y reinarás, no es otra cosa. Es un invento europeo de la posguerra. Y a nosotros ahora nos quieren tratar de meter un montón de pelotudeces que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y a veces los liberales ayudan. Y te voy a explicar. Hubo un caso, ahora no sé si se están haciendo, pero había charlas en las que se hacía homenajes a distintas personas históricas, ¿no? Bueno, empezó con Leandro Alem, estuvimos ahí, Alem lo consideramos, a pesar de que fue el fundador de la Unión Cívica Radical o de la Unión Cívica, lo consideramos uno propio, entonces 10 puntos. Y en una que yo no participé, le hacían un homenaje a Lincoln. Y yo me quedé y digo, ¿a Lincoln? No me explico por qué. Y vamos a hablar de historia. Nosotros, argentinos, haciéndole un homenaje a Lincoln, que declaró la libertad de los negros solamente de los Estados Confederados, no de los Estados Unionistas, y por una cuestión de guerra. Y en medio de una guerra civil que provocó él, 1863. Argentina liberó a los esclavos pacíficamente, por medio de la Constitución, 10 años antes, en 1853. Entonces, nosotros tenemos que ir hacerle un homenaje a Lincoln o los yanquis tienen que hacer un homenaje a los constituyentes de 1853 argentinos. ¿Entendés? Entonces a veces los liberales hay un sector con ese ánimo
extranjerizante que tienen, terminan entrando en todo ese tipo de boludeces, como si nuestra historia y nuestra realidad fuera la de Estados Unidos que tanto les gustó. Y ojo, yo respeto y hay muchas cosas de Estados Unidos que me parecen interesantes, pero no al nivel de ir en plan lambiscón. Sí. O como sería en el antiguo castellano, lameculo. ¿Entendés? Nosotros, no es nuestra realidad. Nosotros tenemos una sociedad que ya por venir de España aceptaba el mestizaje, Sí. promovía el mestizaje. Realmente ya fue Fernando el Católico el primero que propuso el mestizaje como forma de que, bueno, ahora pasan a ser súbditos y el mestizaje es una forma de arraigar a la población que encontramos a la nueva autoridad. Entonces se propuso desde siempre y tanto que todos nosotros tenemos raíces diversas y ni siquiera se tiene en cuenta. Vos fíjate que cuando vos ves los censos norteamericanos, ellos discriminan qué porcentaje son blancos, qué porcentaje son negros, qué porcentaje es latino, qué porcentaje son isleños, del Pacífico. Ellos hacen todo ese conteo y lo tienen muy en cuenta y nosotros no lo tenemos en cuenta. Ojo que en el último censo pusieron, ¿viste? La Bueno, parte esa, pero- ¿te considerás afrodescendiente? Bueno, pero y tienen que traer la agenda del Partido Comunista. Salió más latona decir que era afrodescendiente. Sí, de bueno, más Burcaldea, latón, cualquier cosa. no sé qué. Vos fíjate que nosotros, la Argentina es un país recontra, pero de siempre, de integración entre distintos credos religiosos. El matrimonio entre gente de distintas religiones es lo más común que hay. Sí. Nosotros O sea, eso lo ese tenemos era el totalmente matrimonio integrado. mixto de otra Y ellos, época, y ellos claro. todavía no lo tienen integrado, ¿entendés? Y nos vienen a dar clases a nosotros. Otra película que voy a recomendar es una película, la última película que hizo Spencer Tracy, Ujú. junto con su mujer, que era Katharine Hepburn, que se llama Adivina quién viene a cenar esta noche. No se pierdan esa película. ¿Por dónde le dan? Netflix, Prime Video. Donde la puedas encontrar, en YouTube, donde sea. Dale. No se pueden perder esa película. Trabaja haciendo Poitier, Che, uno a, de mí, los a él no grandes. le dicen lo de los chivos de todas las empresas. Y bueno, Pero una película excelente en que una chica, hija de padres progresistas, estamos hablando de una película de los años 60, hija de padres La canción de progresistas, Capuzotto. se les cae con un novio negro. Y la revolución que se arma siendo los padres progresistas con todo, y se habla la visión del racismo de los blancos y del racismo de los negros, porque los padres de él tampoco aceptan la situación. ¿la vas a buscar? Peliculón. Peliculón. Somos más libres, somos más modernos y nuestras mentes están más abiertas. Y si no, pregúntale a tu esposo y jefe de familia. Sácale el. Mutealo, sí, mutealo. Eso es Muteado interesante porque si ya lo saqué. porque los negros siguieron sin derechos, los mandaron a pelear las guerras mundiales, los mandaron a pelear todo, ¿entendés? Y siguieron sin derechos civiles. Y después en algunos, y otra película que es Mississippi en llamas, cuenta un caso verídico, cuando querían votar, los mataban. Hay que Sí, meterse porque en ¿sabés qué es lo que películas. No, ¿sabés ¿Eh? qué es lo que pasa? Porque hay un tema Entonces justamente que no nos vengan Sí. ellos a meter su historia y sus problemas sociales y cargarnos a nosotros que no los tenemos. porque aparte lo juzgan con lentes claramente de revisionismo histórico, pero revisionismo histórico en el que no se mira en su propio culo. ¿Por qué? Por ejemplo, esto que vos mencionás de mandar a los afros a las guerras. Los mandaban a las guerras, pero volvían y no tenían derechos. Acá en Argentina los mandaban a las guerras, pero volvían y tenían derechos porque justamente la Asamblea del año 13 hizo libertad de vientres y ya no era cuando fue por ejemplo, la guerra de la Triple Alianza. Ya volvían y tenían libertad esas mismas personas. Y si morían, en pero esa morían época como ya no había esclavos. soldados, Claro. ciudadanos Quien tenía argentinos. esclavos era Brasil. Brasil sí mandó muchos esclavos ¿Sí? y eso arruinó su economía. Argentina en ese momento ya no tenía esclavos. No depend- La guerra Claro. de la Triple Alianza fue en la segunda mitad de la década del 60. La Argentina a más de 10 años había liberado todo y además desde 1813 se había declarado la libertad de vientre, Sí. con lo cual ya no nacían esclavos. Y aparte la parte Y mezclan Brasil todo. había tenido puestos esclavistas, o sea, puertos Sí. para la recepción de esclavos en África. Argentina jamás tuvo eso. No, y aparte también el tema de la población. Algunos te citan fuentes en las que dicen que habían en el 1778 había un 17% de la población
afroamericana en el Río de la Plata. Pero ahí vos tenés que tener en cuenta primero la calidad de ese censo en ese momento, tenés que tener en cuenta la oleada inmigratoria Es que lo hubo que determina posterior. todo, la O masa. sea, vos después tenés una masa poblacional que no es la misma de la de 1778 que la de 1888, por decirlo, por saltarnos Mira, unos años. se habla sobre, por ejemplo, del tema de los indios Sí. y la desaparición de los indios. Los indios no desaparecieron, lo tenemos nosotros en la sangre. Se ha hecho el estudio de ADN mitocondrial, que es el que pasa por vía materna, y entre el 60 y el 90% de la población hispanoamericana tiene antecedentes indios, aunque seas blanco. Aunque seas blanco. Fue una sociedad que se fue incorporando y sumando. Y obviamente era una oleada de indios que se mestizaron con los blancos, y esos mestizos con más blancos, y así con más blancos que fueron llegando en oleadas realmente muy grandes, a un lugar donde la población chica era realmente muy baja, y bueno, se fue mezclando. Cuando se habla de la conquista del desierto, que fue un genocidio racial, había indios blancos y mestizos de los dos bandos. No. De hecho, la mayoría de los caciques eran mestizos, porque eran hijos de cautivas. Y como durante las guerras civiles nuestras, el que perdía, fuera unitario federal, el que perdía se iba con los indios. Entonces, realmente la mestización fue muy grande, y no es que fue una lucha entre prácticamente 12 estados, el argentino y el que podemos decir de los indios, que tenía capital en la Salina, no, porque mientras fue dirigido por Calfugura, que era considerado el Napoleón de las Pampas, tenían embajada, funcionaban como un estado. ¿Entendés? Fue eso, una lucha en donde había gente de todos los pelajes en todos los bandos. De hecho, oficiales del ejército argentino eran indios. O sea, el que defendió la Patagonia, que fue Casimiro Vigua, que era teniente coronel del ejército, era el jefe de los tehuelches. Era jefe del ejército, de las tropas tehuelches del ejército argentino, lo nombró General Mitre. La mayor clave, digamos, de todo esto, porque estamos hablando del tema de cómo nos hemos mezclado como sociedad, es básicamente, nosotros no tuvimos, como sociedad que se conformó en Argentina, somos una sociedad que no tuvo pruritos de con quién cogía. Acá dijimos, nos mezclamos entre todos y terminamos siendo lo que somos. Y tenemos una mezcla de un pool genético, y somos una nación que es la vanguardia del crisol de razas. Y es un país que, si bien hay racistas como hay en todos lados, no tiene legislación racista. No es una como cuestión tienen otros. institucional. No, es que hay otros países que sí las han tenido. Estados Unidos, y estamos hablando del siglo XX, tenía legislación. Estados Unidos todavía ni resolvió su problema, sigue habiendo matanzas. Y claro, todavía hay debates sociales. Yo creo que todavía le falta un montón para terminar esa lucha. Y la que tienen contra nosotros, contra los hispanos. El tema es el siguiente. Porque están teniendo también otro problema. Así como Francia, nosotros vemos en Francia, que vos ves la selección francesa, toda africana, o sea, está formada, que parece la de Nigeria, aunque hayan nacido en Francia. Y esto no es valorativo, sino que es un descriptivo. Está sucediendo algo con lo hispano. Hoy Estados Unidos es el segundo país en cantidad de hispanohablantes. Está habiendo un desplazamiento. Bueno, a mí me sorprendió el otro día. Y es el único idioma que crece. De la selección, viste, allá en una plaza, acá en Palermo, justamente había un chico que había venido a Estados Unidos y hablaba perfectamente. Él era de California, ¿no? Y hablaba perfectamente el español, y me decía, pasa que yo compro al lado y el local que tengo de venta es de mexicanos. Pero el local que al final ganó Bush, el Imperio Español, que tenía esa porción del... Pero, a ver, Jamaica y Trinidad y Tobago, que son dos países que tienen el inglés como idioma oficial, o la tienen el español como cooficial. Claro. Es el único idioma que sigue extendiéndose geográficamente. Belice, que es una monarquía que lo tiene a Carlos III de rey, la mayoría de la gente que vive en Belice hablan español, no hablan inglés. Entonces, el español se sigue expandiendo y va ocupando lugares. A mí me hubiera gustado que lo trataran de racista a Donald Trump cuando se quejaba de que Jeb Bush hablaba con los hispanos en español, porque Jeb Bush habla perfecto el español, porque la mujer es mexicana, en su casa, por lo que él cuenta, el idioma que se habla es el español, y él vivió la conoció a la mujer creo que en México, y entonces, que gente, además es una mujer del campo, entonces...
Ahí no había racismo, ahí no había problema. Los otros días Está habló... todo demagogo igual por eso, que tiene que ver con la campaña política. No es demagogo, si hablas dos idiomas, hablas en el idioma que corresponde con la persona que hablas. ¿Cuál es el problema? Además, hay una cuestión. Cuando México tiene que ceder todo el sudoeste, exceptuando Texas, que lo habían perdido antes, el acuerdo era que México cedía todo ese territorio a los Estados Unidos, pero la educación se tenía que dar en español. Que si no se cumplían esos términos, esos territorios tenían que revertir a México. Y nunca cumplieron con eso. Entonces, venime a hablar de racismo y de discriminación a nosotros, que no tenemos esos inconvenientes, ¿entendés? Y que si lo tenemos son boludeces, ¿entendés? Y no los problemas que tienen ellos, donde cada tanto matan a alguien. Para que Estados Unidos Cada pueda... tanto, yo creo que cada semana, si uno se mira los casos, hay Mata. matanzas juveniles, Sí. matanzas racistas, La policía, ¿quién caga palos? y sin pedir explicaciones. ¿Entendés? Eso sí se les mueren, pero bueno, ellos no son racistas. Y entonces que se dejen de joder con eso. Y de tratar de importarnos y de nosotros de comernos esas importaciones, ¿entendés? Sí, lo que muestra esto es el tema de importar características, categorías de estudio en realidad, desde afuera. Porque después vos te ponés a analizarlo con lentes objetivos, o sea, con no sé, el estudio genético de la composición de la sociedad argentina. Ves esto que vos decías del ADN mitocondrial, que ahí vos tenés el rastreo del linaje materno. O sea, tenés un montón de cosas. O sea, vos ves cómo se dieron esas guerras, como hablábamos. En Argentina es el único país donde los chinos no han hecho un gueto. Nosotros tenemos un barrio chino que es comercial, pero no está habitado por chinos. No. Nosotros tenemos, yo te digo porque he trabajado en algunas cosas con la comunidad china, no pudieron hacer, no lo pudieron hacer y se integran porque nosotros somos de integrar a la gente. Sí. ¿Entendés? Lo primero que integramos es la comida. Vos fijate, llegaron los venezolanos, nadie sabía lo que era una arepa. Ahora todo el mundo come arepa. Y vos ves, te digo por los estados de Los WhatsApp, que yo tequeños. tengo... Los tequeños. tequeños. Qué bueno, qué rico eso. Vamos A mí a no me comer parecen tequeños. tan buenos. Las arepas sí. Y en cualquier momento Hay aparece un la local arepa de en jamón y Rodríguez queso. Peña y Congreso que es rico. Bueno, dejemos de hacer ¿Cuál te chivo, quitó? loco. Ya que lo voy a decir, que me Y ponga fíjate bien cómo de será. todo. Tengo por cuestiones de la universidad, mucha gente que es o venezolana, salvadoreña, peruana, colombiana. Sí. Todos hincharon, pero furiosamente por la Argentina. La chicha. Furiosamente. Una puso por la tierra donde nacieron mis hijas. Sí. Entonces, y ella es venezolana, el marido es peruano y nosotros... Igual con los venezolanos es algo tremendo. Yo nunca, los venezolanos nos aman, nos cuidan, llevan nuestra bandera. Es algo hermoso. Sí, pero los salvadoreños también, los peruanos No, también. es verdad. Fuera de joda, te digo. Entonces decís, bueno, algo bueno estamos haciendo, que recibiendo a la gente. Y cuando vos ves los videos de gente que le dice a otros compatriotas para venirse acá, lo que dicen es que nosotros no somos eso que se dice de nosotros afuera. Ujú. Que la gente acá te integra totalmente, que no tiene problema, que al otro día te trata como de la familia. Que no, Argentina no te pide... eso yo no lo sé porque no he ido. Bueno, en mi caso no que he veo. podido viajar, a ver, así como hay lugares donde noté que fue totalmente inclusivo, como es en el caso de Sí. Italia, en lugares como Suiza, Suecia, hay otros lugares que la verdad que se sintió incómodo, como diría, el ser argentino. Por A mí ejemplo, me tocó pasar por Francia y la verdad que había muy despectivo. Más si hablabas un español te miraban con la cara. Siendo... A nivel Sudamérica. Y somos los sudacas para Bueno, Europa. Ojo, por ¿no? ejemplo, a mí me sorprendió porque yo siempre me han dicho, che, mira, te vas a Chile y en Chile está la repica. Me trataron como uno más, la verdad que yo fui a Valparaíso un par de veces. Era uno A mí más. gente que ha vivido en Chile, argentinos que han vivido en Chile, dice, tenés dos tipos de chilenos. El que chileno ama a la Argentina Argentina y el que odia odia. a la Argentina. Tenés Pero dos hay tipos. más no sé si del que ama, pero del que tiene buena relación. Pero el son chileno uno que ha más. venido acá El es argentino una no es persona muy que... mal visto en sí, o sea, eso No, es como un gran... Fíjate lo que vos estabas diciendo, no, porque estaba buscando para Sí. chequearlo ahora, lo que vos estabas mencionando de Francia. Ayer con el tema del Mundial cambiaron inmediatamente una estación de subte en París. Eso dice, de no. Argentina le pusieron Sí, Francia. O sea, el odio que terminó Pero, despertando... pero vos fíjate qué estupidez que tienen. Y Sí. dos, una de Mbappé y otra de eso. Nosotros Sí. no podemos cambiar Plaza Francia. Claro. Porque nosotros descendemos de franceses. Yo desciendo de franceses también. Claro.
Es lo mismo que me molestó que a la Torre de los Ingleses le pusieran Torre Monumental. Porque si es un regalo de la colectividad británica. Si somos nosotros. Yo también, o sea, vos sabés que yo desciendo de varios lugares. ¿Y por qué la colectividad británica si son argentinos? Si durante la Guerra de la Malvinas la colectividad británica eran argentinos. Nunca lo negaron. ¿Entendés? Entonces, eso es una estupidez. Y otra cosa, vos fíjate, Mbappé salió a hablar del fútbol sudamericano, esto, lo otro. Dos cosas que no tiene en cuenta. Una, los jugadores están jugando en Europa. Sí. Y otra que De no hecho, los tiene jugando con él. Claro, eso es lo más. Él, que es un descendiente de africanos. No sé si es hijo o nieto de africanos. Ya asumió el discurso supremacista europeo, a pesar de venir de una colonia. Volviendo a lo tuyo, Mbappé cuando asume el equipo y en el último contrato lo que termina haciendo igual es un poco purgar todo ese equipo de sudamericanos. Viste que siempre se dijo que a él le molestaba mucho, que había una sobrepoblación y que no se sentía incluido en el equipo del Paris Saint-Germain, y es por eso que él buscó incorporar más jugadores franceses. Bueno, que se preocupe Macron entonces. Y bueno. Ayer era el único blanquito, estaba en el podio. El único francés blanquito era él. Ay, qué lindo que era verlo a Macron sufrir ayer. Pero bueno. Foto postal, Mbappé, Macron y el Dibu. Sí, era para el recuerdo. Pero bueno, yendo a lo que vos decís, Emilio, o sea, es que realmente, o sea, yo creo que tenemos un país del que estar orgullosos. O sea, es un país que no te pide nada, más que quieras venir acá, más que vengas con buena voluntad, no te pide nada. Si venís encima y tenés amor por Argentina, mejor aún. Pero si vos venís con buenas ganas de hacer la tuya acá, está todo bien, no pasa nada. Acá cualquiera que venga con actitud ¿De trabajar? De trabajar y de incorporarse. Claro. A nosotros como sociedad, y lo digo Si como viejo que lo he visto a lo largo, al sistema lo que molesta, no. lo que molesta es la gente que viene a crear guetos. Claro. El tipo que no viene a sumarse, el tipo que no viene a aportar lo suyo sin perder su individualidad. Pero eso que yo me junto con los míos, eso es lo que siempre molestó. Siempre molestó eso. Después vení de donde quiera y mucha gente ni siquiera se la considera extranjero. A los españoles no se lo considera extranjero, a los italianos mi tío no se lo vino a considera Italia extranjero, hace mucho tiempo. a los uruguayos para no se acá, lo una vez considera. jubilado. Yo todavía allá en Frosinone, Italia, y vinieron acá y se sienten hoy en día como en casa. Mi tío es más argentino que como si hubiera nacido acá. Y eso te lo da la inclusión que tenemos todos nosotros, el día a día, porque cuando le iba al kiosquero de toda la vida que no había cruzado una palabra en italiano y él le pedía el diario, el kiosquero buscaba la manera de hacerlo entender y se fueron volviendo amigos, y después lo invitó a su casa a comer y después el vecino de arriba también. Yo conocí una época, conocí una época en que los abuelos eran nacidos en Europa. Claro. Era así. Yo cuando era chico pensaba que cuando uno se volvía viejo hablaba en cocoliche. Pero si todos los viejos, el que no era español, era italiano o era alemán, de donde era yo. Entonces, pero no es que se disfrazaban de alemán, eran alemanes nacidos en Alemania o en alguna zona de los pueblos alemanes. Y mi abuelo era italiano, de la Lombardía, ¿viste? Y los vecinos de los lados eran los dos de Galicia. Era así. Eran todo viejo, y el que no era polaco. Otra cosa que a mí me sorprende mucho, y estaré saliendo un poco de eso también, ahora hablando de este tema, por ejemplo, uno que va a comprar camisetas, esto, lo otro. Al mic. Uno que va a comprar camisetas, esto, lo otro. Vos vas a otros países y el mantero clásico tiene la camiseta por ahí de ese país. En el caso argentino, por ahí, como es Messi y todo, pero no vas a encontrar variedad de, no sé, camiseta Senegal, camiseta de Paraguay, camiseta de... Vos acá paseás por Once, vas por Avellaneda y encontrás, pero camisetas de todo y se venden, ¿no? Es que, o sea, más allá de una cosa. Y eso también te da la diversidad de cómo hay diferente gente incluida de diferentes países. Y de diferentes formas, porque vos estás incluido o por el circuito gastronómico, por el circuito de las ventas. En algún lugar vas a encontrar un lugar para ser parte de la sociedad argentina. Eso es lo que es Argentina. Y eso es lo que no entienden desde afuera. Porque desde afuera nos miran, escuchan, corran la bola, negros y no sé qué. No pueden ni llegar a entender la complejidad del insulto negros de mierda que tiene Argentina. Totalmente. Que hablando del tema de los insultos, o sea, no la pueden llegar ni a entender.
Porque para ellos, directamente, que tienen la culpa de su pasado y Claro. de su historia, están con el culo Entre papado las patas. todavía. Ahí. Entonces, el culo papado porque es reciente, es Sí. presente todavía. Ojo, Pero todavía no lo esa tienen no- solucionado. No es lo que tienen vos no lo en tienen Estados solucionado. Unidos y metete... Porque sigue habiendo barrios hipersectoriales. Hay barrios donde un negro no va a poder caminar una calle de No. blancos allá. Y sigue siendo hoy en día. Y si se cruza va a venir un policía y le va a pegar un tiro y no hay explicación. Y ellos siguen teniendo ese problema. Acá no pasa eso. Hablando de los insultos, hay un video que le preguntan en inglés, ¿no? Todo a Salma Hayek con el tema del idioma, cuando tiene que insultar, ¿en qué idioma lo hace? Dice, no, en español. Tiene una variedad, tiene una variedad y un nivel de precisión el insulto Sí. en español que dice no lo tiene el insulto en No. inglés. Entonces, se insulta en español. Así que bueno. Por el tema de que no nos pueden entender, no Sí. entienden la variedad cultural que tenemos nosotros, incluso en el manejo de los insultos. Y además que no tiene esa carga que han tenido ellos de que cuando pensaban distinto lo linchaban. O sea, ellos, uno de los deportes nacionales norteamericanos era linchar negros, entonces que se dejen de joder. Cortito y al pie. Y los franceses, y esto lo dijo la otra vez Giorgia Meloni cuando hablaba de Macron, que le quería dar lecciones de progresismo, Sí. a los italianos decía que Francia sigue explotando a las ex colonias francesas del África, ¿entendés? Y después hablan de inclusión. Sí. Entonces que primero le saquen la pata económica a esos pueblos del Ay, cuello. se me viene y el después- video y se me pone la piel de gallina. En esa estoy estuvo feliz. genial, Éxtasis. porque supuestamente son países independientes, pero la moneda se la maneja Francia. Ujú. Entonces que se dejen de Es que el joder. imperialismo sigue. Está más camuflado de otra manera, nada más. Pero ellos son progres. Ujú. Vamos, que dejen Son los de paladines mentir. del progresismo, de la libertad. Por Y- eso, con este mundo libre manejado por esta gente, a ningún lado. Y podemos ir. nosotros tenemos más de 100 años de una constitución que dice acá hay igualdad. esclavos. No hay Claro, esclavos, no solamente no hay esclavos. básicamente. El principio es, ¿y por qué vos ves que en el censo norteamericano te dicen si vos sos ¿qué te reconoce? Si afrodescendiente, Sí. blanco. Tal? Ujú. Nosotros tenemos un principio que es, acá sos un ser humano, un individuo, tu origen no nos interesa. Y parece Lo que quería averiguar, ahora hacelo vos en ustedes saliva. eso Claro. que fue un verdadero avance para la humanidad, de que vos sos un individuo y el color de piel no importa, tu religión no importa, eso son cuestiones privadas, eso que fue un verdadero avance, ¿entendés? Ahora parece que estuviera mal y tenemos que volver a la Edad Media. En la Edad Media y en el Renacimiento, el pueblo tenía la religión de su monarca. Y si el monarca cambiaba de religión, la gente o cambiaba de religión o se iba. Y nosotros acá tenemos los matrimonios entre gente de distintas religiones y no pasa nada. Y esto lo decía uno de los grandes argentinos que tenemos, que es Daniel Barenboim, que él conoce el conflicto de Medio Oriente y decían los argentinos, estuvo un fin de año acá dando recitales y decía, los argentinos nos pegamos mucho, la Argentina es un gran país, nosotros acá tenemos cristianos, judíos y musulmanes participando y conviviendo y llevando una vida incluso familiar. Allá se matan. Entonces, dejen de pegarnos a nosotros y si les molesta que les ganemos al fútbol, jueguen mejor. Argentina, citando al doctor Velardo, es el mejor país del mundo, lejos, lejos, lejos. Sí. Tienen que meterse sus categorías en algún otro lado, revisarse un poquito para adentro ellos y bueno, a competir después, no, A mí- a no quejarse nada más, de Yo nada siempre- más. yo siempre sentí que Argentina es uno de los países más inclusivos en un montón de cosas, incluso en Sí. las cosas que todavía nos faltan progresar. Para mí es de los más inclusivos. O sea, viajar por cualquier lugar de Latinoamérica, pasando desde género hasta otras cosas, debe ser de los más inclusivos en todo sentido. Y donde hay más respeto de uno con el otro. O sea, si bien, como te digo, hay cosas que nos faltan progresar. Entonces, Y te digo, cuando vos ves los videos generalmente son muchos venezolanos, mexicanos, colombianos que han venido, que hacen videos en YouTube hablando para ellos, sí. realmente se sorprenden. Se sorprenden por eso de que acá, viste, con vos no hay problema. Sí. Mientras no vengas a hacer cagadas. No, obvio. La realidad es esa. Mientras no vengas a hacer cometer delitos o cosas por el estilo. Pero después, si te venís a incluir, no hay problema. Así que bueno, si quieren más negros en Argentina, hagan una serie de Argentina y hagan un casting
con todo lo variado que quieran ustedes, ahí en Netflix seguramente, o en cualquiera de las otras plataformas. Bueno, no salió lo de Netflix, por lo menos. Bueno, ahora ya lo digo. Es que debe haber algo, habría un estudio interesante para hacer, porque en realidad sociedades que son muy conservadoras como las europeas han empezado a tener un cambio y un desplazamiento en cierta medida étnico. ¿Entendés? Y nosotros, en América, tenemos otra forma de hacer las cosas, pero además se ha dado un cambio importante. Por ejemplo, nosotros hablamos de español. Hoy el español es un idioma americano, no es un idioma europeo. Vino siendo un idioma europeo, pero hoy España representa entre el 8 y el 10% de los hispanohablantes. Entre el 90 y el 92% de los hispanohablantes somos americanos. Claro. Por eso ellos empiezan a incorporar americanismos y muchas cosas del Río de la Plata. Empiezan a pronunciar, por ejemplo, la doble L, la L, como nosotros. Y empiezan a incorporar, y el vos, que no es solamente argentino, ni solamente del Río de la Plata, es de varias zonas porque es muy antiguo. Entonces en América Central también se usa, en Bolivia se usa, en Colombia se usa. El vos, ellos están recuperando el uso del vos que lo habían perdido. Porque hoy ese idioma europeo en realidad pasa a ser un idioma americano. Pasó a ser un idioma americano. La patria es el idioma, como decís siempre. La patria es el idioma, pero además Europa, tanto en el fútbol, que no han salido campeones, como en temas del idioma español, por ejemplo, que es el idioma europeo más hablado, es el segundo idioma materno después del chino mandarín, ya no es de ellos. Y yo quisiera ver qué piensan los franceses, qué piensan los alemanes, gente tan conserva que no le gusta todo ese tipo de cambios, que de pronto empiezan a tener toda esta invasión de gente que por lo visto no se incluye como se incluiría cualquiera de ellos que viene acá a la Argentina. Entonces, me parece que tienen que empezar a mirarse más el ombligo en esto. Y no mirar el ajeno. Claro. Mirar un ombligo que es ajeno y que además no entienden. Claro. Vengan a Argentina, vengan a vivirla y déjense de joder con categorías. Argentina, un país con buena gente. Claro, sí, somos buena gente. Muchachos. Buena Sí, gente. realmente. Tenemos que estar orgullosos del Totalmente. pueblo que somos, me parece. ¿Sí? Totalmente. Dijimos Nadie está orgulloso de Crespi, no es problema. Dijimos Argentina. El señor no se considera argentino, no se considera supeditado a Argentina. Así que... Pero como en todo, es un incongruente, entonces hincha por la selección, pero no es argentino. Al resto de los anglófilos y fans de las mezclas multiculturales inventadas de Netflix, más fanculo.